Bienvenida a Arquitecta del Transgeneracional. Hoy tenemos nuestra primera clase que vamos a estar viendo en profundidad. ¿Qué es el sistema familiar? ¿Cuál es la diferencia entre vínculo y relación? ¿Y cuáles son aquellas dinámicas que desordenan al sistema? Hoy no vamos a hablar de vos porque venimos de un paradigma que nos enseña que si hay algo que no está funcionando bien, si hay alguna dinámica que repetimos, si algo no avanza, hay que observar al individuo sin entender cuál es la historia que lo conforma, cuáles son aquellas dinámicas que están moldeando sus decisiones y cuáles son, por lo tanto, esas decisiones que están generando esos resultados. Hoy vamos a correr el foco de lo individual y vamos a entrar en una nueva conciencia que tiene que ver con observar a esa persona dentro de ese grupo. ¿Cuál es la función que cumple dentro de ese grupo, que en este caso es el sistema familiar? Porque difícilmente, si no comprendemos esto, vamos a estar haciendo cambios circunstanciales en la vida. Vamos a estar cambiando hábitos, cambiando conductas, pero no vamos a entender cuál es la lógica biológica, cuál es la lógica del grupo que sostiene todo esta disfuncionalidad. En algún momento del pasado, seguramente esto fue necesario y vital y funcional. Pero hoy en día el contexto, las personas evolucionan y las situaciones cambian, por lo tanto ya no es necesario seguir sosteniendo la lógica antigua. Es importante actualizarla. Por eso el punto de partida de este trabajo es otro. Es el sistema familiar. ¿Qué es el sistema familiar? Es una estructura a la que perteneces. Quieras o no, no la elegís, no la podés modificar, sino que se hereda. Muchas veces uno piensa y puede decir, bueno, esta es una idea filosófica, pero esta no es una idea de lo que puedo pensar yo, sino que es una realidad estructural. Vos no naciste en el vacío, naciste dentro de una red que mucho antes ya estaba organizada con dinámicas, situaciones, reglas, roles, mitos. Por eso muchas veces lo que vivís hoy no nace de vos, nace de la interacción entre quienes existieron antes y quienes existen ahora. Esto no es culpa, no es castigo, no es algo que tenga que ver con cuestiones de moral, de lo que esté bien, de lo que esté mal, sino que es sistémico. El sistema siempre va a priorizar el bienestar del grupo sobre el bienestar individual. Por lo tanto, es importante entender cuál es la función que estás cumpliendo dentro de esta red de vínculos. A lo largo de todos estos años he escuchado muchísimo personas enojadas con su familia, muy lastimadas por su familia, y esto es una realidad. Uno no elige cuáles son aquellas dinámicas o aquellas cuestiones que va a vivir en sus primeros años de vida. Creo en algún punto que todo forma parte de una evolución y somos parte de esa evolución. Pero he escuchado esto de el árbol genealógico se poda. Y es cierto, uno puede elegir o no relacionarte con tu familia. No es obligatorio que te relaciones con tu familia. Pero hay algo que no podés negar, hay algo que no podés excluir, que es el vínculo. Todos, como decía, nacemos de un gameto masculino y un gameto femenino. Esto es algo que no se puede cambiar, no se puede suplantar. Por lo tanto, todos tenemos una ascendencia. Todos venimos con una información y pertenecemos a un sistema. Eso es el vínculo. El vínculo está antes que la relación.
Hay una diferencia pequeña pero vital para que entiendas qué es un vínculo y qué es una relación. El vínculo está dado por la sangre, no lo podemos modificar, son atemporales, son no locales. Puede que haya fallecido alguien del sistema familiar y digas, no conocí a este tío, no conocí a este hermano que falleció antes que yo, pero eso no te libera de que tengas un vínculo, porque el vínculo es biológico. Puede que estés enojado con tu familia, te vayas lejos a otro continente y digas, corté con mi familia, corté el vínculo. Déjame decirte que esto no es cierto. Podés haberte ido muy lejos, pero formás parte de ese sistema, estás conectado, tu biología, tu ADN reconoce la información, estamos conectados a un campo mórfico, por lo tanto, no te vas a poder liberar de eso por la distancia, sí por el entorno, pero no por tu contenido biológico y todo ese archivo emocional que carga tu cuerpo. Entonces, el vínculo no lo puedes elegir, la relación sí. Puedes elegir, quiero ir a tomar unos mates con mi mamá o quiero ir a tomar un café con mi hermana. Eso es optativo. Recordá, la relación es una elección y es una construcción. Cuando uno elige relacionarse, elige construir en esa relación y cada una de las partes de esa relación va a aportar un 50 y un 50 para que esos límites, para que esos acuerdos se fortalezcan, se respeten y por lo tanto la relación se expanda. Si venís de un sistema familiar en donde hay caos, los límites no están claros, la manera de vincularse es confusa, probablemente no quieras relacionarte a menos que eso cambie y está bien que sea así. No, acá es muy importante sacar la moral, sacar estos mandatos de tenemos que o tiene que ser así, porque cuando comprendes la diferencia entre un vínculo y una relación, vas a saber correr estos puntos de vista, estos puntos ciegos, que muchas veces también vienen de construcciones culturales en que, porque la familia es la familia, todo tiene que funcionar de manera establecida y esto es muy subjetivo, depende de la persona, depende de la familia y las relaciones se eligen construir ambas partes. Entonces, con eso vas a saber decidir cuál es la relación que querés seguir sosteniendo y cuál no. Entonces dijimos, el vínculo es inevitable, es no local, es atemporal, no lo podés cambiar. Lo que sí podés elegir es relacionarte o no, construir una relación o no. En este método la persona no es el centro, no porque no importe, sino porque mirarla sola no ordena nada. La persona necesita verse dentro del sistema al que pertenece. Cuando miramos solo a la persona, creemos que el conflicto es individual, que la persona vino del vacío y tiene estos conflictos sin entender cuál es la historia y la lógica que sostiene toda esta estructura. Cuando miramos el sistema y empezamos a ver qué función está cumpliendo, a eso que llamamos problema, podemos entender cuál es el beneficio que obtiene el grupo más allá del individual. Por ejemplo, una mujer que vive agotada, que sostiene a todos, que no puede pedir ayuda, desde lo personal podemos decir, bueno, no puede, no sabe poner límites, le cuesta poner límites. Pero desde el sistema nos preguntamos otra cosa, ¿a quién está sosteniendo? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué pasaría en el sistema familiar si deja de hacerlo? Ahí deja de ser
una cuestión conductual y pasa a ser una función. El sistema se desordena por 4 razones. Una de ellas es la exclusión. Como bien dijimos, excluir, negar un vínculo, creer que uno tiene la potestad de decir vos pertenecés y vos no. Acá hay cuestiones que tienen que ver con la moral de decir, bueno, como esta persona hizo algo vergonzoso, algo desagradable, es un mentiroso, es una persona peligrosa incluso, no sos parte del sistema. O me cae mal y no quiero que sea parte de mi sistema. Todo esto refleja una exclusión y es muy peligroso porque el sistema no tolera las exclusiones. Una de las premisas es que todos tienen derecho a pertenecer. Cuando se excluye a alguien, uno inconscientemente lo que está diciendo es, yo creo que tengo el poder de que estés acá o no, y eso es una gran insolencia. ¿Cuándo puede pasar? Bueno, antiguamente, por ejemplo, pasaba con las personas que tenían capacidades diferentes, que era algo muy desconocido, muy tabú. Las personas homosexuales también eran excluidas del sistema porque no se ajustaban a la moral, la máscara familiar se preservaba. Entonces eran personas que decías marginadas. No solamente la exclusión ocurre en la marginación, de que alguien hizo algo vergonzoso, de que alguien hace algo que no está bien visto, sino que también se puede excluir por dolor. Esto lo he visto muchísimo, personas que perdieron a un ser querido y ese ser querido era alguien importante y el nombrarlos los lleva a esa situación de dolor, entonces directamente prefieren excluirlo. Todo aquello que no es nombrado, que se cuela en lo vergonzoso, en lo doloroso o incluso en la insolencia de decir, bueno, vos pertenecés y vos no. Como por ejemplo un hermano extramatrimonial que uno de los hermanos del primer matrimonio dice, vos no pertenecés. Bueno, esto es una insolencia terrible que genera desórdenes mucho después. Por eso es importante que ahí vemos las consecuencias de las exclusiones. Otra de las razones es la confusión de lugares. Cuando no están delimitados los lugares y, por ejemplo, un hijo pasa a ser un amigo de sus padres, un mediador en la relación de pareja de sus padres. Cuando una abuela, porque los padres trabajan todo el día, asume el rol de maternar a su nieta, por ejemplo, también estamos hablando de una confusión de lugares. Cuando un hermano hace de padre de sus hermanos, también estamos hablando de una confusión de lugares. Y esto nos obliga a corrernos de nuestro propio lugar para cubrir esas vacantes que quedan libres. Ahí estamos hablando de una confusión de lugares. Y otra de las razones por las cuales un sistema familiar puede enfermarse tiene que ver con los excesos y las carencias. Acá no hablamos de un tema de moral, sino de cómo es vivido para la persona. Cuando hay un exceso de drama, exceso de... Fíjate que hablamos de excesos y carencias, hablamos de oscilaciones entre dos polos en donde no hay neutralidad, en donde no hay elección, sino que hay reacción. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en sistemas familiares en donde en otras generaciones hay muchos hijos, mujeres que no tuvieron la posibilidad de elegir si querían o no ser madres, sino que fue una reacción de supervivencia, porque quizás más arriba todavía se perdieron hijos. Luego de todo ese desorden va a venir alguien más abajo que diga, no quiero saber nada con tener hijos y va a buscar no repetir, sino reparar esa situación. Cuando hablamos de excesos y carencias, aparece la noción repetir o reparar.
Repetir es hacer más de lo mismo. Reparar es hacer todo lo opuesto porque es algo que se vivió con drama, con conflicto, con reacción en otra generación. Entonces, hoy vimos en este capítulo qué es un sistema familiar, cuál es la diferencia entre vínculo y relación y cuáles son aquellas 4 situaciones que enferman al sistema. Te dejo esta pregunta: ¿desde qué lugar del sistema estás decidiendo hoy tu vida? Nos vemos en la siguiente clase.